Hola, bienvenidos a otro video de DeepSilent. En este video vamos a ver la máquina sincrónica. Lo básico de la máquina sincrónica para hacerla funcionar en los flujos de carga y en los análisis de cortocircuito. Bien, acá hay una máquina sincrónica puesta, pero la vamos a ignorar, ya que para comenzar este video, vamos a comenzar colocando una nueva máquina sincrónica. En este caso, para colocar una máquina sincrónica, ustedes tienen que ir a este símbolo, al de este. Este es el símbolo de la máquina sincrónica. Hacemos clic y con otro clic la colocamos en una barra que ustedes quieran. Bien, en mi caso la voy a colocar en esta barra, que es la barra GD. Bien, para editar los datos de esta máquina hacemos doble clic o simplemente hacemos clic derecho y apretamos esta opción, editar data. Bien, una vez que estamos en esta ventana, empezamos a editar. Y como siempre, como en todos los elementos, editamos el nombre. Bien, yo lo voy a dejar de esta forma, pero ustedes colocan un nombre que ustedes deseen para poder identificar esta máquina sincrónica de otras máquinas sincrónicas que ustedes tengan en el sistema, posiblemente. Bien, siguiendo el tipo de máquina sincrónica, que acá se define el tipo, acá se define su potencia nominal, su reactancia y todas esas cosas, que ya vamos a ver esto. Siguiendo la terminal, que acá nos dice en dónde está conectada esta máquina sincrónica. En mi caso está conectada en la barra que se llama GD, como ya le había dicho. Acá está la barra, esa, que se llama GD. Siguiendo la zona diaria, que, que en este caso ya hay información, por lo general no hay información, pero en este caso ya existe información. Esto es porque creo que esta barra tiene información. Sí, acá se definió en esta barra una área y una zona, y esa misma área y zona eh, también se definió para esta máquina sincrónica, ya que está conectada a esta barra. Bien, como había dicho en otro video, el área es para poder separar eh, o identificar elementos por área. Por ejemplo, esta máquina sincrónica puede pertenecer a un área y esta carga a otra área. Y eso haciendo con opciones de que tiene el DeepSilent lo puedo identificar en base a colores. La zona es algo bien parecido, pero tiene algunos parámetros extra, que creo que ya también lo expliqué en otro video. Siguiendo, acá está el botón fuera de servicio, la opción fuera de servicio para no considerar este elemento en los análisis, en el flujo de carga o en el que ustedes estén haciendo. Esta opción lo tienen todos los elementos. Siguiendo, acá está el número de máquinas en paralelo, que acá ustedes colocan cuántas máquinas en paralelo quieren junto a esta máquina sincrónica. Bien, en mi caso siempre coloco una y, y eso. No recuerdo haber puesto más de una. Bien, siguiendo, acá pueden escoger el modo en que funciona esta máquina sincrónica, como generador o como motor. Bien, en mi caso, o sea, como ven, puede cambiar esto, dependiendo del modo en que funciona esta máquina, cambia esto, pero en mi caso yo no ocupé esto, pero creo que es para definir más detalle sobre esta máquina sincrónica, simplemente. Por ejemplo, acá dice, este es para definir una categoría de la central, donde supuestamente está esta máquina sincrónica, ¿bien? Que puede ser una central en base, eh, eh,
en base a gas, a carbón o otro tipo. Bien, pero yo no lo ocupé. Así que no, para hacer cosas básicas, para hacer simulaciones básicas no es relevante. Siguiendo, acá está la pestaña para los conductores a neutro y a tierra, que acá pueden definir esos tipos de conductores. En el caso de el cable a tierra, ustedes también pueden definir la impedancia, si es que ese cable a tierra tiene alguna impedancia o no, simplemente cero o bien, o mayor a cero, dependiendo de la máquina que ustedes estén modelando. Eh, bueno, y siguiendo, ahora voy a seguir con la definición del tipo de máquina sincrónica. Si nos vamos aquí en la primera opción, podemos seleccionar un tipo de máquina sincrónica ya definida por el programa DeepSilent. Ahí ustedes ven si si alguno de estos tipos de máquinas sincrónicas les sirve. La segunda opción es para seleccionar un proyecto que ustedes ya definieron de máquina sincrónica. Bien, ahí tengo definido una máquina sincrónica que no la voy a usar ahora. Y la tercera opción es para crear un nuevo proyecto, definir un nuevo tipo de máquina sincrónica. Bien, como siempre, ustedes comienzan con el nombre para identificar el tipo de máquina sincrónica, si es que ustedes crean más de una. Siguiendo, acá ustedes definen la potencia nominal aparente, el voltaje nominal, el factor de potencia nominal también, y el tipo de conexión que tienen. Delta, estrella y estrella neutro, ¿bien? Siguiendo, nos vamos a esta pestaña de flujo de carga, y acá definimos las reactancias sincrónicas de esta máquina, que esta es la reactancia del eje D y la reactancia del eje Q, y si no me equivoco, esta es la reactancia longitudinal y esta la transversal, ¿bien? Siguiendo, acá ustedes definen los límites de la potencia reactiva de esta máquina, ¿bien? Que va en base a lo que definieron aquí también, por unidad. O si ustedes desean, creo que con esta flecha podemos cambiar a valores absolutos, o sea, ahí cambian los valores a megavolt-ampere reactivo, o si lo prefieren en por unidad. Bien, y por último, acá están los datos de la secuencia negativa y cero de la máquina sincrónica, que también lo tienen que definir dependiendo de los datos que ustedes tengan. En la otra pestaña que yo ocupé sería esta. Esta es, acá se define la resistencia del estator en por unidad, que por lo general se aproxima a cero. Siguiendo, estas son las reactancias, reactancia subtransiente y transiente, que la corriente de cortocircuito va a depender en gran parte de estos dos valores. Y acá hay, por si ustedes quieren utilizar, por si ustedes definen esta máquina sincrónica con valores de saturación, ¿bien? Yo no hice eso, así que lo voy a dejar así. Siguiendo, estos datos de secuencia negativa y cero son los mismos que se encuentran aquí. Bien, y eso sería de forma bien básica cómo definir los parámetros de esta máquina sincrónica. Y bien, siguiendo, nos vamos a la pestaña de flujo de potencia. Aquí vamos a colocar todos los datos relacionados
cuando nosotros hagamos que nos van a servir cuando nosotros hagamos un análisis de flujo de potencia en la red que nosotros creamos. Bien, comenzando por la primera opción, esta opción permite que si nuestra máquina sincrónica, al menos si está funcionando como generador, si la máquina bueno, funcionando como generador, si la máquina sincrónica está conectada a una red privada, si esta red privada se llega a desconectar de la red general o la red principal, como quieran llamarle, si se llega a desconectar, la máquina sincrónica sigue girando y sigue alimentando esta red privada de forma independiente. O sea que esta red privada va a seguir funcionando como en forma de isla, como se le dice. Para eso sirve esta opción. Bien, siguiendo estas opciones nos permiten definir qué tipo de información qué tipo de parámetros, variables van a ser, qué tipo de variables le vamos a introducir a la máquina sincrónica. En este caso, si queda funcionando como una máquina de referencia, va a quedar funcionando como una barra slack. En este caso como una barra PQ y en este caso como una barra PB. O sea que los datos que ustedes introduzcan en este caso de voltaje, de la magnitud de voltaje y la magnitud de la potencia activa, van a ser constantes, por así decirlo, cuando hagan ustedes el flujo de potencia. En este caso, por ejemplo, esta máquina sincrónica, si queda funcionando como generador, va a estar dando una potencia activa de 1 megawatt y va a tener una amplitud del voltaje de 1 ohm por unidad. Bien, y acá la potencia reactiva se va a adecuar de acuerdo a estos dos datos que están aquí. Se va a balancear de acuerdo a estos dos datos que nosotros colocamos. Bien, siguiendo, estas opciones nos permiten, como, como ustedes pueden leer ahí, nos permiten controlar de forma externa esta máquina sincrónica. Yo no lo he ocupado, es que esto es un poco más avanzado, pero acá ustedes pueden agregar un controlador externo que permita controlar a la máquina sincrónica en base a, lo que he visto, en base a frecuencia, en base al voltaje y en base a la potencia reactiva. Ahí por si ustedes quieren ocupar esas dos opciones. Siguiendo, acá nosotros colocamos, en mi caso yo coloqué lo que iba a despachar esta máquina sincrónica cuando funcionara como generador. Bien, ahí ustedes colocan los datos, que aquí se coloca la potencia activa, reactiva, el voltaje, el ángulo, que está, como está funcionando como barra PB, el ángulo se va a balancear de acuerdo a los datos que colocamos aquí, como potencia activa y voltaje. Esta opción no la ocupé, pero esta es esto va a definir cómo va a variar la potencia activa en base a la frecuencia, como se ve ahí en sus medidas, en sus unidades, perdón. Acá pueden ustedes cambiar, de acuerdo a lo que a ustedes más les convenga, qué tipo de información, qué tipo de variable quieren colocar. Si quieren colocar los datos de potencia activa reactiva directamente o simplemente una combinación de potencia aparente y el factor de potencia, agregándole si es inductivo o capacitivo. Bien, acá pueden escoger. Acá a la derecha se encuentra la curva de capabilidad, que de acuerdo a los datos que ustedes coloquen, acá se va a ir dibujando los límites de esta máquina sincrónica. Y además, dependiendo de los datos que ustedes coloquen aquí, se va a dibujar un punto, que va a ser
el punto en donde esté operando esta máquina sincrónica. Bien, siguiendo, acá se colocan los límites operacionales de la potencia reactiva, que lo pueden colocar simplemente aquí como directamente aquí, como ustedes pueden ver, de acuerdo a una potencia reactiva máxima y mínima, de acuerdo a lo que ustedes colocaron en la definición del tipo de máquina sincrónica por unidad. Sinceramente, acá el factor de escalamiento lo estuve viendo más a fondo y como no lo he ocupado, no pude ver muy bien para qué sirve. La verdad es que se ve engañoso, porque parece súper simple de ocupar, pero en fin. Mejor no le invento nada para que funcione esto. No, no sé con seguridad al 100%. Bien, siguiendo, estos son los límites operacionales de la potencia activa. Aquí ahí ustedes los pueden colocar. Y aquí está la potencia activa nominal, que va a ir de acuerdo de acuerdo a lo que ustedes colocaron en la definición del tipo de máquina sincrónica. Y bueno, me voy a ir a la otra máquina sincrónica. Aquí para ver primero esta curva de capabilidad que ya muestra los límites máximo y mínimo de las potencias. Y acá está el punto de operación, que es en base a lo que colocamos acá como datos. Otra cosa, esta opción que aparece aquí, que acá dice usar los límites especificados en el tipo. Esos son los límites especificados en este tipo, que ustedes lo colocan aquí. Acá colocaron los límites de la potencia reactiva, que es menos 1 y 1 por unidad. Eso va aquí. O si no, ustedes pueden acá seleccionar pueden crear su propia curva de capabilidad que sea más apegado a la realidad, si es que tienen esos datos. Y eso sería con respecto a la máquina sincrónica. De forma básica, acá para ver los datos de cortocircuito, al menos estos para el método completo, el método ANSI y el IEC, no sé, más que nada el completo y el ANSI, que son los que más ocupé yo, no pide ningún dato adicional. Solamente ocupa los datos que ustedes colocan aquí en el tipo de máquina sincrónica. Bien, eso sería con respecto a la máquina sincrónica, más que nada, para hacerla funcionar en análisis de flujo de potencia y cortocircuito. Bien, hasta aquí llega el video. Adiós.